Muy buenos días, empezamos un programa más en Generando Criterio y es un grato placer tener al analista, politólogo, abogado y exministro de Gobierno, doctor Carlos Sánchez Bersay. Doctor, muy amable, gracias por estar en Generando Criterio. Níbar, mucho gusto, un saludo afectuoso a usted y a toda la importante audiencia en Tarija, Bolivia y toda la región. Doctor, vamos a hablar de lo que se ha generado en la coyuntura a nivel nacional e internacional, y tocando desde el ámbito de lo que es el consulado en Ucrania, en Bolivia. Vamos a tocar lo que es Perú. El presidente Castillo había tenido las intenciones de ceder territorio marítimo a Bolivia. Eh, la precisión y el buen visto que le ha dado los constituyentes de Chile a generar un Estado plurinacional en ese país, y obviamente lo que ha repercutido a nivel internacional. Bolivia, un posible narcoestado. Bueno, vamos a empezar este análisis con el doctor Carlos Sánchez Bersay, que tiene que referirse a estos temas. Doctor. Gracias. Todos los puntos que usted ha tocado, los cuatro, el caso de corrupción del consulado de Bolivia en Ucrania, el caso del presidente peruano, la constituyente de Chile y el narcoestado que hay en Bolivia, tienen que ver con un fenómeno del siglo XXI que se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que no es otra cosa que la expansión de la dictadura cubana, que establece dictaduras en Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Ese es el orden cronológico. En Venezuela hace 23 años, en Bolivia hace 16, en Nicaragua desde el 2009, y que en su momento controló el Ecuador con Correa por más de 10 años. Y ese es un proceso que no es otra cosa que la repetición de las prácticas criminales que durante la segunda parte del siglo XX hizo el castrismo cubano, que quiere decir violencia, corrupción, narcotráfico, terrorismo, extorsión y todo tipo de crímenes para detentar indefinidamente el poder con impunidad. En ese marco de referencia, Bolivia es un país de la órbita castrochavista en el siglo XXI, es una dictadura, es un narcoestado, y la corrupción es parte esencial de ese sistema. Y lo que denuncia el cónsul de Ucrania, que dice que le han pedido $100,000 para mantenerlo en el cargo y después lo han destituido, en una carta que dirige al gobernante Arce Catacora, es corrupción. Y lo que hace el sistema de la dictadura castrochavista de Bolivia, en lugar de procesar la corrupción, lo que hace es llevar adelante una acusación más bien contra la víctima que para encubrir aquello. Entonces, nada raro que el cónsul en Ucrania aparezca procesado, aparezca denunciado. Si estuviera en Bolivia seguramente estaría preso, porque ese es el camino de los ciudadanos que denuncian la corrupción. No hay sistema de justicia en Bolivia. La justicia, como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, es un sistema de persecución que depende absolutamente de la dictadura, y por eso en Bolivia hay 72 presos políticos y más de 2,000 exiliados. Esa es la respuesta a su primera preocupación. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente, que tiene que ver con constituyentes chilenos aprueban un Estado plurinacional. La Comisión del Sistema Político de la Convención Constitucional de Chile aprobó por amplia mayoría la iniciativa del Estado plurinacional. ¿Esto qué significa para la región sudamericana, un Estado plurinacional? Bueno, significa que están copiando el modelo castrochavista impuesto a Bolivia y que tiene como único propósito destrozar la nación. En Bolivia, para destrozar la nación boliviana, cuya construcción empieza con la revolución del 9 de abril de 1952, que le da al país voto universal, que quiere decir libertad, ciudadanía, que le da al país reforma agraria, que quiere decir derecho de propiedad, que le da al país nacionalización de las minas, que quiere decir patrimonio y riqueza de nuevo en poder de los bolivianos, y que le da al país reforma educativa, que quiere decir la posibilidad de tener futuro, y que durante décadas construye la nación boliviana. Este proceso de la revolución boliviana siempre ha sido el enemigo de la denominada revolución cubana, porque la revolución cubana lo que plantea es más bien la confrontación,
y después de que cae la Unión Soviética, con el Foro de Sao Paulo, plantean la multiplicación de los ejes de confrontación. La confrontación en la era de la Guerra Fría era capitalismo contra comunismo. Después de eso es todo tipo de confrontación. La confrontación étnica, la confrontación racial, la confrontación regional, la confrontación de sexos, la confrontación de género, de generaciones. Y en ese escenario tienen que destruir la nación boliviana y fabrican 36 nacionalidades que de existir, que no existen, están integradas cultural, social y políticamente en la nación boliviana, porque todo lo que los bolivianos quieren es hablar en español, es tener una dinámica de ascenso económico y social, integrarse sin perjuicio del respeto a nuestras culturas ancestrales, que son la quechua, la aymara y también la española y las migraciones de diferentes países de Europa y del Asia, inclusive negros que integran esa gran nación boliviana, que es una nación mestiza de la que todos nosotros formamos parte. Entonces, la nación chilena es una nación muy sólida. Y el castrochavismo ha penetrado a través de la crisis de Estado que han generado y crisis de sistema para hacer la constituyente, y ahora los sectores que están allá creen que un Estado plurinacional pudiera darles una mejor imagen o propaganda, y lo que van a hacer es destruir la solidez de la nación chilena. Yo creo que eso no va a pasar en el referéndum de salida, porque a diferencia del referéndum de convocatoria a la constituyente de Chile, que fue forzado, por el que tuvieron que cambiar la constitución del presidente Lagos y volver a la constitución del general Pinochet, porque, por raro que parezca, la constitución vigente en Chile es la constitución del presidente Lagos, que cambió la constitución del general Pinochet. Y en la constitución del presidente Lagos no hay referéndum. Pero para ir a la constituyente necesitaban un referéndum, entonces aprobaron rápidamente el retorno a ese capítulo de la constitución del general Pinochet y así han hecho la constituyente. Y con esa constituyente quieren hablar ahora de un Estado plurinacional chileno, que no creo que tenga respuesta positiva en el referéndum de salida, donde sí ha de haber voto obligatorio y se necesitan 2/3 de todos los inscritos en el sistema de votación de Chile. Pero en todo caso, esa es una expresión más del interés de desestabilizar las naciones en la región. Perfecto. Ahora sí nos centramos en lo que es también el tema de que un presidente como es Pedro Castillo ha pretendido ceder territorio chileno, perdón, territorio peruano a lo que es Bolivia, territorio marítimo Bolivia. Esto ha tenido altísima repercusión, incluso en cadena CNN también se ha tocado el tema, como si fuese una traición a la patria. Ahí está. Ningún presidente puede ofrecer parte de la soberanía nacional a otro país, ni atreverse a un referéndum. Eso constituye traición a la patria. Espero que el Congreso del Perú inicie mañana mismo, decía uno de los analistas, el proceso de destitución de Pedro Castillo. Analista, doctor Carlos Sánchez Berzaín. ¿Cuál fue el fondo que le insta a Pedro Castillo? Porque no creo que él no haya tenido asesores, ¿no? ¿Y qué es lo que le insta en el fondo a dar territorio marítimo a Bolivia? Varias cosas. Primero hay que recordar quién es Pedro Castillo. Pedro Castillo gana la primera vuelta electoral en el Perú con el 13% neto. O sea, y en la segunda vuelta llega a la presidencia acusado de un fraude electoral masivo, además operado por su amigo, socio y soporte desde Bolivia, Evo Morales. Él es un candidato puesto por el castrochavismo, manejado por un señor de apellido Cerrón, que es el castrista más reconocido en el Perú. Y Castillo llega a la presidencia diciendo que quería hacer una asamblea constituyente para hacer del Perú un Estado plurinacional, para nacionalizar el gas de Camisea y para dar libertad a los cultivos de coca. O sea, todo lo que ha llevado, todo lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia de la mano del castrochavismo para destrozar la nación boliviana, para acabar con las reservas de gas de Bolivia y para construir el narcoestado que es hoy día Bolivia. Entonces, ese es Castillo. En ese contexto, el momento que en Bolivia empiezan a haber inconvenientes serios relativos al tema del narcotráfico, al señalamiento, a la prueba, a la investigación, las investigaciones de la DEA, los procesos en Estados Unidos, la situación que señala al régimen boliviano como un régimen de narcoestado y a Evo Morales como la cabeza de ese narcoestado,
Entonces, lo que hace Pedro Castillo políticamente es tirar una bomba de humo, hablando del tema que siempre salva a todo el mundo y sirve para todos los dictadores y no dictadores en apuros en Bolivia, que es el tema del mar. Solo que esta vez, en vez de que de Bolivia salga el tema del mar, sale del aliado del Perú, del presidente prácticamente amigo y subordinado de Evo Morales, que desde el punto de vista internacional es una señal de gran ignorancia. Primero porque la solución del problema marítimo boliviano es un tema trilateral. La guerra de 1879, que conocemos como la Guerra del Pacífico, fue una guerra de Chile contra Bolivia y Perú. Y Bolivia perdió todo lo que es el departamento del litoral, todo lo que es nuestra propiedad de Antofagasta, Atacama, pero se refugió en los Andes y Chile se entró hasta Lima. El ejército chileno ocupó Lima por varios años y eso terminó del lado boliviano con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que el Perú sigue considerando una traición, porque Bolivia se metió en un tratado de paz con Chile antes de que los peruanos puedan resolver aquello, y después vino el tratado de paz entre Perú y Chile, en el que el Perú incluyó una cláusula, el Congreso peruano agregó la cláusula que es una adición, diciendo que ninguno de los dos países, Chile o Perú, podrá acceder a un tercer estado, no se dice Bolivia, pero es el único, territorio que antes haya pertenecido al otro. O sea, Bolivia está enclaustrada por el Tratado de Paz de la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. O sea, es un acto de ignorancia muy grave que un presidente del Perú no sepa eso. Además, desde el punto de vista del Perú, obviamente la acción de Castillo y su declaración es traición a la patria, es un acto de absoluta incompetencia y es un acto que en mi criterio demuestra una incapacidad absoluta para gobernar. Eso ha sido una bomba de humo que trataba de ayudar al narcoestado boliviano y a Evo Morales en apuros y que ha generado todo lo contrario porque ha puesto en más apuros al presidente peruano. Con tremenda zancadilla o tremendo tropezón al iniciar su gobierno, Castillo no le augura un buen proceso final. Ha tenido muchos tropezones, bueno, todos son tropezones. En 6 meses ha cambiado 4 gabinetes, acaba de nombrar ayer el 4.º gabinete, el último gabinete le ha durado 3 días. Ha generado escándalos de corrupción gigantescos. Ha destituido al comandante general del ejército y al comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, porque mandó Castillo a su secretario a pedirles el ascenso de unos coroneles que estaban aplazados, que no tenían condiciones de ascenso, y los generales comandantes rehusaron aquello, entonces los destituyó, y al ser destituidos ellos mostraron la verdad de los hechos, y eso es otra causal de incapacidad. Ha llevado al Perú a un encarecimiento de los precios. Perú prácticamente no tiene gobierno de parte de Castillo y se sostiene que el ex embajador de Cuba en Bolivia, Carlos Rafael Zamora, alias El Gallo, junto con su esposa, que ya han llegado al Perú y que ahora es el embajador de Cuba en el Perú, están organizando el gobierno del Perú para llevarlo en el camino del castrochavismo y del desastre que han montado en Bolivia. Ahora sí, nos vamos a directamente hablar de Bolivia, un narcoestado, y le comento, doctor Sánchez Berzaín, que yo ayer estuve entrevistando a gente del movimiento socialismo, dirigencias del movimiento socialismo, y creen que hablar de narcoestado es prácticamente una guerra sucia, mediática, que se estaría generando desde lo que ellos llaman el imperio. ¿Por qué? Porque no creen en los informes de una DEA, de una CIA, pero qué curioso, yo decía, porque ellos sí creen cuando se trata de una investigación al exministro de gobierno Murillo, ¿no? Porque Murillo sí es un caso creíble, pero cuando hablan de lo que es al movimiento al socialismo, la DEA y la CIA no es una información fidedigna. Doctor, ¿cómo hacer, cómo dar a entender que realmente el tema del narcotráfico no tiene un concepto de soberanía, porque preocupa a todo el mundo, no es un concepto nacional? A ver, primero yo le voy a decir que es un narcoestado. Narcoestado es un neologismo, o sea, una palabra nueva que viene de 2 conceptos. Narco, que quiere decir droga, y Estado, que quiere decir el sistema de organización.
de una sociedad. Y este neologismo, este concepto, se aplica a todo Estado, a todo país en el cual los miembros del gobierno participan de cualquier forma en la actividad del narcotráfico, producción, consumo, tráfico, lavado de dinero, cualquiera de las etapas del narcotráfico, utilizando las prerrogativas del poder de gobierno para alentar, proteger o de cualquier manera mostrar esa participación en el narcotráfico. Eso es un narcoestado. Entonces, con esa definición de narcoestado, con ese concepto lexicológico, que es lenguaje nada más, de narcoestado, veamos los hechos. Primero, Evo Morales es el dirigente máximo y perpetuo de las federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba desde los 90. Siendo gobernante, habiendo llegado a la presidencia de Bolivia, mantiene ese cargo. Y los productores de coca de Cochabamba han pasado de tener 3.000 hectáreas de coca ilegal que tenían cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada el 17 de octubre del 2003, a tener hoy día más de 100.000 hectáreas, de las cuales en términos legales la coca legal en Bolivia era 12.000, la han extendido a más de 20.000 utilizando su congreso. El Chapare, esas federaciones de cocaleros, se han comprado junto con Evo Morales, y este es el segundo dato, una sigla política que es el MAS. El MAS, que es Movimiento al Socialismo, no lo han creado ellos, lo han comprado porque es un desprendimiento de la falange socialista boliviana, por eso es azul. Era un partido de derecha en el sentido socialista del fascismo español. Y en ese sentido, en el sentido del nacionalsocialismo alemán. Ese es el MAS. Y se lo ha comprado Evo Morales porque en la década del 90 no tenía la posibilidad de juntar las firmas necesarias para ir a elecciones en el marco de la participación popular, que había abierto la posibilidad de que hayan elecciones en los municipios, y ellos querían participar en los municipios de la región del trópico de Cochabamba. ¿Quién se los vende? Se los vende el hombre que después es embajador de Evo Morales en el Brasil, señalado también como el embajador del narcotráfico por las revistas brasileras. Tercer elemento, esos productores de coca ilegal liderados por Evo Morales, que se compran un partido político que viene del fascismo, nacional socialismo, movimiento al socialismo, es el del otro lado, tienen una capacidad de convertir la producción de coca ilegal, son los mayores y los únicos productores de la coca ilegal en Bolivia, y de convertir esa coca ilegal en pasta base de cocaína y después en clorhidrato de cocaína. Y los hechos históricos están demostrando que del 2006 en adelante, cuando Evo Morales toma la presidencia de Bolivia, eso se multiplica. Cuarto dato, el cascismo en la década de los 60, a través de Fidel Castro y del Che Guevara, sostiene que el narcotráfico es un mecanismo, un arma para la liberación de los pueblos y que tiene que ser usada contra el imperialismo norteamericano, inundando de droga a los Estados Unidos para liquidar la juventud norteamericana. Evo Morales, hace 5 años en la reunión de las Naciones Unidas, proclama lo mismo, pero además como presidente del Estado plurinacional dice que la lucha contra el narcotráfico es un invento del imperialismo para oprimir a los pueblos y propone una resolución para eliminar la DEA. O sea, utiliza la diplomacia boliviana, utiliza el Estado boliviano para hacer apología y defender el narcotráfico. Antes de eso, elemento adicional, creo que estamos en el cuarto, habían retirado a la DEA, Evo Morales expulsa a la DEA, como la expulsó Chávez y Maduro, como la expulsó Correa del Ecuador, y como no la tienen Nicaragua y Cuba. O sea, en el mismo modelo. Más de eso todavía. Los jefes antinarcóticos de Evo Morales, porque Dávila no es el primero, caen sucesivamente en manos de las fuerzas internacionales antinarcóticos traficando droga. Ya ha habido el anterior jefe antinarcóticos de Evo Morales, capturado de apellido Sanabria, capturado en Panamá, juzgado en Estados Unidos, que ha tenido condena federal y que después de cumplirla ha regresado a Bolivia y está en Bolivia
protegido por el sistema del narcoestado, no ha pasado nada. Ya cumplió, ya pagó su pena en Estados Unidos, pero eso es una circunstancia recurrente. Más que eso todavía, todos los dirigentes cocaleros de esas federaciones productoras de coca y de cocaína son parte del gobierno. Desde Evo Morales, que ha sido dictador, pasando por el actual presidente del Senado y terminando por una cadena de diputados y sobre todo los encargados de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ¿cómo no va a haber una policía donde hayan elementos que están metidos en el narcotráfico? ¿Cómo no van a ser los jueces unos prevaricadores para proteger la impunidad del narcotráfico, la corrupción, el abuso de menores y otros delitos? Porque en una dictadura, porque esas son señales de la dictadura. O sea, Bolivia es un narcoestado y el jefe del narcoestado es Evo Morales. Y el que quiera defender eso, además de estar diciendo una gran mentira, está buscando una coartada a sus propios delitos, porque usted está entrevistando a los tipos que participan de la producción de coca, que encubren la producción de cocaína y sabe Dios qué cosas más, y que no pueden ser investigados porque tienen la cobertura oficial de un gobierno que favorece el narcotráfico. Conclusión, narcoestado. Y dictadura, narcoestado y dictadura. Dictadura y narcoestado, y con un agregado más, no es un fenómeno boliviano. Cuba es un narcoestado, Nicaragua es un narcoestado, Venezuela es un narcoestado. Las dictaduras del castrochavismo son narcoestados. Le explico por qué. Un pequeño ejemplo sobre Cuba. Además de que en la década de los 80, y eso está registrado en el libro El Rey de la Cocaína, se asoció Fidel Castro con el narcotraficante colombiano Escobar Gaviria y con el narcotraficante boliviano Roberto Suárez, y los recibía como si fueran dignatarios de Estado en Cuba. Los descubrieron y lo que produjo Castro para lavar su imagen, fusiló al general Ochoa y fusiló a un otro coronel del servicio que él había puesto en la cadena del narcotráfico. Pero hay algo muy reciente. Hace 2 años, un barco que sale de Cuba es descubierto con más de 1.500 paquetes de cocaína en Panamá. El barco sale de puerto cubano y está yendo a Turquía, pero para en Panamá, lo interceptan y hay 1.000 y tantos paquetes de cocaína. ¿Usted cree que puede salir cocaína de Cuba sin que el régimen dictatorial lo sepa? ¿Por qué tiene Cuba cocaína? Bueno, porque es un narcoestado y pues, que es el narcoestado jefe. El otro tema es el tema de que en Nicaragua se ha establecido que hay más de 25 grupos criminales que participan del tráfico y del lavado de dinero. Y el tema de Venezuela es el que tiene unas pruebas realmente durísimas. Los otros también tienen pruebas. Y es que Venezuela está gobernada por el cartel de los soles. En Estados Unidos hay procesos en las cortes de Nueva York y de Miami, de la Florida, en base a la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, donde se señala al cartel de los soles dirigido por Nicolás Maduro e integrado por su vicepresidente y miembros de su gabinete, y hay premios de $15 millones por la captura de Maduro, hasta $10 millones por la captura de su presidente de la Corte Suprema de Venezuela, de la Corte Suprema dictatorial. Entonces, lo que teme Evo Morales es que después de la investigación de la captura de Dávila, por eso no lo quieren soltar, la próxima orden de captura sea contra él, como sucede en todos estos regímenes, y porque se investigan las cosas. No va a poder tapar el sol con un dedo. Bolivia es un narcoestado, él es el jefe de ese narcoestado, Evo Morales ha construido el narcoestado y tiene un gran grupo de cómplices que están preocupados y que sacan este tipo de argumentaciones que usted me está comentando. Perfecto, doctor. Vamos a mostrarle un análisis de un constitucionalista que ha mostrado con claridad los motivos por los cuales hoy también está motivado este gobierno. A ver, ¿qué dice? La atribución exclusiva del Tribunal Supremo de Justicia que conoce, resuelve y solicita los procesos de extradición según la disposición constitucional, artículo 184, numeral 3. Actualmente, la justicia boliviana lo envió a la cárcel por enriquecimiento ilícito. Entonces, será la jurisdicción boliviana la que defina primero las sanciones o sentencias de así corresponder ante lo que pide Estados Unidos. ¿Cuál es ese análisis de su parte con relación a esta mención?
Mire, no hay opinión que pueda alcanzar a las decisiones de lo que llaman justicia boliviana. No es justicia, es una tecla, es un títere de la dictadura. Son un grupo de verdugos, de obsecuentes y de prevaricadores, fiscales y jueces de ese sistema de Bolivia, ojalá hayan excepciones, que sirven a la dictadura y que en vez de proteger los derechos humanos los violan. Y que en esa actitud criminal, porque esos son crímenes, encubren y dan impunidad a los detentadores del poder, empezando por Evo Morales y terminando por gente como la que defiende el hecho de que Bolivia no fuera un narcoestado. Entonces, esa misma gente persigue a la oposición, a la que ha hecho pasar de la condición de oposición funcional a la condición de rehenes. Esa misma gente tiene más de 72 presos políticos y los verdaderos opositores de Bolivia están muertos, están presos, están exiliados y están amenazados en el país. Hay una gran resistencia civil en crecimiento y hablar de justicia boliviana es realmente una sinrazón, porque no hay justicia en Bolivia. Lo que hay en Bolivia es un sistema dictatorial que se ha apoderado de la justicia para prevaricar, para violar los derechos humanos y para proteger a los delincuentes del gobierno y del narcoestado. Doctor, en resumen, Estados Unidos puede obligar a Bolivia a extraditar al señor Dávila. No se trata de obligar, yo me preocuparía más por la vida de Dávila, porque el gobierno cuando se sienta presionado puede pasar cualquier cosa. Dávila, ¿por qué no lo quieren dejar ir a tribunales de Estados Unidos? Porque tendrá algo que decir. Deberían nomás permitir que declare en tribunales americanos y recordar que el precio, los $5 millones que el gobierno americano ofrece de recompensa por la captura de Dávila es la misma cantidad que ofreció por Chapo Guzmán. A eso voy. El gran narcotraficante mexicano que ya está preso y condenado en una cárcel de alta seguridad de Estados Unidos. O sea, algo quiere decir eso, ¿no? Entonces, ahora, el pueblo boliviano tiene que coger esas señales. Doctor, mire lo que dice aquí a continuación. Se ofrece una recompensa de $5 millones para conseguir información. ¿Qué dice este analista? ¿Acaso la DEA no investigó y tiene toda la información suficiente para fundar una acusación judicial en su contra? Mire, es ponerse a hacer ese tipo de análisis es entrar en detalles que uno no puede porque no conozco el expediente, no conozco aquello. Yo conozco las noticias de prensa. Las noticias de prensa muestran tres cosas. Hay un proceso federal en los Estados Unidos por narcotráfico. Estados Unidos requiere un coronel que fue jefe antinarcóticos de Evo Morales para juzgarlo en Estados Unidos y pone $5 millones por su captura. Y en tercer lugar, el Estado y el gobierno boliviano se desesperan para que eso no suceda. O sea, no vamos a dar calificativos de encubrimiento ni cosas por el estilo, pero todo eso destapa y pone en evidencia algo que existe desde hace muchos años, el narcoestado. Colombia acaba de extraditar gente de Bolivia, de este mismo grupo delictivo, para el proceso parecido o diferente a Estados Unidos. Hay dos bolivianos que han sido extraditados hace más de un mes y no hay demasiada noticia sobre ellos, como parte de este grupo delictivo. Uno de ellos también creo que es ex policía. Hay otros extraditables bolivianos en el Perú. Entonces, esta es la lucha contra el narcotráfico. Un narcotráfico que no es una cosa que Bolivia tiene que mirar como de exportación. El narcotráfico en Bolivia causa muchísimo daño. Hay un componente en el estudio del narcotráfico que se llama la prevalencia en el consumo de droga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuánto consumo de droga se produce en determinado sitio, en determinado territorio. Y la prevalencia en el consumo de droga en Bolivia ha aumentado más de 1000 veces del año 2003 ahora. Eso quiere decir que los niños y jóvenes bolivianos están consumiendo 1000 veces más droga, que hay una cantidad geométricamente creciente de drogadictos en Bolivia por la droga que produce Evo Morales y sus federaciones de cocaleros.
están envenenando a nuestra niñez y a nuestra juventud. No es solamente para mandar a la exportación como hacen a través de Venezuela, Estados Unidos, Europa, o para envenenar a argentinos como acaba de suceder con más de 20 muertos en la Argentina con una cocaína adulterada. Están envenenando y están matando la juventud, la niñez y las futuras generaciones de Bolivia, porque cuanto más oferta de droga hay localmente, más gente es inducida al consumo. Y yo lo invito a usted a revisar cómo ha crecido el consumo de droga en Bolivia, aunque el gobierno del narcoestado trata de tapar ese dato, que es muy grave. Y porque las familias saben que en cada familia boliviana, promedio, en la clase media, en la clase media baja, en los sectores populares, hay una afectación de la cocaína que se distribuye a raudales en Bolivia, que es la cocaína producida por Evo Morales y sus federaciones de cocaleros y protegida por su narcoestado. Ahora, doctor, un tercer punto que toca este analista, que yo en realidad yo ya le he mencionado, que sus análisis parecen ser vocería de gobierno. No se tiene que perder de vista que esa agencia antidroga fue expulsada de Bolivia, por tanto, sus operaciones son solo clandestinas. Así menciona el analista israelí. Bueno, no, mire, no necesita comentario eso. Usted debería procurar leer análisis más serios que eso, pero yo entiendo que tiene que hacerlo por el interés de la gente. Ese tema de Evo Morales expulsa a la DEA porque la DEA le pisaba los talones, porque la DEA operaba en el Chimoré y en el Chapare y tenía una participación en temas de inteligencia que ya tenía a Evo Morales identificado como el líder cocalero que sostenía la producción de cocaína. Entonces, Evo Morales para construir su narcoestado no necesitaba la DEA. ¿Y qué hace para eso? Utiliza el discurso castrista, castrochavista, de que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo y además lo repite, va y lo dice en las Naciones Unidas. Eso es apología del delito, ¿sabe? En un tribunal normal, con jueces imparciales en Bolivia, solamente con esa declaración, yo puedo meter a Evo Morales unos 10 años a la cárcel por apología del delito, porque apologizar un crimen transnacional grave como el narcotráfico es un delito. Y la otra cosa que Evo Morales hace, que los bolivianos tienen constancia, verifíquenlo, ¿cuánto ha cambiado de la ley 1008? ¿Cuánto ha modificado, además de votar a la DEA, de las normas de lucha antinarcóticos? ¿Y cuánto ha permitido que los organismos antinarcóticos de Bolivia se corrompan y en vez de luchar contra el narcotráfico, protejan al narcotráfico, como lo demuestra el caso Sanabria, el caso Dávila y una cantidad de casos del régimen de Evo Morales? Yo quiero finalizar ya esta entrevista, doctor Carlos Sánchez Berzaín, con el siguiente análisis que se ha generado a través también no solamente de notas de prensa. Por ejemplo, este que le voy a mostrar. Parece que dentro del MAS hay diferencias, ¿no? Hay gente del MAS que quiere que se investigue, hay gente del MAS que no quiere que se investigue. Por ejemplo, el día de ayer había una dirigente del MAS que decía, yo no pongo las manos al fuego por Evo Morales, porque posiblemente no sabemos, tenga relaciones con el narcotráfico. Pero también hay gente muy, muy militante que dice que pone las manos al fuego por Evo Morales. Este senador, por ejemplo, del MAS, afirma que el ex jefe antidroga Maximiliano Dávila debe ser extraditado a Estados Unidos. Miguel Pérez, dirigente del Comité de Seguridad del Estado y Lucha contra el Narcotráfico, dijo que existe preocupación en torno al ilícito de la droga. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿esto va a ir debilitando la imagen de Evo Morales? Mire, yo le digo que debe haber gente dentro del MAS que no participa del narcoestado. Hay gente, obviamente, dentro de la actividad de ese partido que está fuera del Chapare, que no es cocalero, que no produce coca y que no participa en la cadena de la cocaína. Yo no creo que los campesinos del altiplano que participan del MAS sean productores de coca, ellos son productores de papas, son productores de productos lícitos. Entonces tienen que haber diferencias. Y en esa dinámica hay que separar el crimen de la política. La gente que se considere realmente política, independientemente de su posición ideológica o de los mitos y creencias que tenga,
tiene que señalar el crimen. Y el crimen está presente desde la organización del MAS, su desarrollo, su financiamiento y la construcción del narcoestado en Bolivia. Entonces, eso es un hecho comprobable y es un hecho que no lo dice la política boliviana, la oposición boliviana, porque es rehén, no lo dice en demasiados casos la prensa boliviana porque está coaccionada, y no lo dice la gente común porque tiene miedo, porque en Bolivia el sistema de gobierno es el de terrorismo de Estado a través del miedo, por eso hay 72 presos políticos, por eso usan como bandera y principal presa política a Yanine Áñez, a la Juventud Cochala de Cochabamba, donde han metido presos a una cantidad de jóvenes como el joven Tonchi Vascopé, la señora, la joven del grupo cochabambino, que están haciendo con esta gente lo mismo que ya hizo Evo Morales a partir del 2008-2009, con toda la sociedad cruceña, sobre la que inventó el famoso caso terrorismo por la matanza que el propio Morales mandó a perpetrar en el Hotel Las Américas, y después con terrorismo 1 y terrorismo 2, tuvo más de 200 presos políticos, incluyendo el general que cuando era capitán había arrestado y capturado al Che Guevara, el general Gary Prado, a quien siendo inválido lo tuvo preso y encadenado en una camilla. Generó más de 1000 exiliados en ese momento y tuvo una cantidad extraordinaria de presos políticos. Hoy día todo eso se ha aclarado, pero no han sido sancionados ni los jueces, ni los fiscales, ni los verdugos, policías que hicieron esas investigaciones falsificando. Eso se llama terrorismo de Estado y eso están repitiendo hoy día. Entonces, en ese escenario es difícil que desde Bolivia alguien denuncie las cosas como son. Hay gente valiente, hay resistencia civil. Y además la dictadura se está cayendo pues no tiene economía, porque no tiene pueblo, porque sus crímenes están en evidencia, y lo único que el pueblo boliviano va a hacer, como sabe, es persistir, y este oprobio de dictadura y narcoestado no va a durar. Perfecto. Doctor, no quiero despedirlo antes sin tener su opinión sobre esos 5 millones de dólares, pero además también se hablaba, ¿no? El exministro Romero decía un intercambio, un cambalache, la cabeza de Dávila por Carlos Sánchez Berzaín, por Murillo, por Goni. ¿Es tan valioso este intercambio? Mire, esa declaración es otro hecho criminal, que viene además del ministro en cuya gestión se nombra a Dávila. ¿Qué más le puedo decir? O sea, no merece un comentario serio, porque esa es una nueva prueba del narcoestado. O sea, al proponer eso que se ha venido a llamar cambalache, es lo que está diciendo, no queremos que se vaya el, el hombre que puede denunciar o dar más pruebas sobre el narcoestado. Está diciendo que tienen miedo, pero además está mezclando nuevamente la política con el crimen. Está protegiendo un criminal. Están protegiendo un criminal que, así sea que Bolivia lo ha demandado por enriquecimiento ilícito, ya está acusado de crímenes en Bolivia, lo está protegiendo. Lo está protegiendo de la acusación por narcotráfico en Estados Unidos, y eso viene como parte de la expresión del narcoestado. Es una prueba más del narcoestado y una prueba de la persecución política. Yo soy un asilado político perseguido por este régimen desde el derrocamiento de octubre del 2003, y después cuando ellos llegan al poder. Imagínense lo que pueden hacer con los bolivianos. Los bolivianos que están allá, que se atrevan a hacer señalamientos, pues les van a inventar cualquier clase de proceso, y todos los operadores del narcoestado en funciones o que han pasado por las funciones del narcoestado estarán listos para declarar actos criminosos como el que usted acaba de comentar. Perfecto. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerlo en Generando Criterio. Muy amable. Encantado, muchas gracias.